Estamos en el segundo tema de esta gran serie en tiempo de crisis. Y hablamos, mami, que todos, si no hemos pasado por crisis, vamos a pasar. También se mencionó que desde pequeños nosotros pasamos por crisis y pasamos por situaciones también. Así es, desde el vientre de la madre pueden que comiencen desde ahí las crisis, pero también dijimos en el tema pasado que todos nosotros podemos aprovechar estas crisis, ¿verdad? Para tomar la decisión de simplemente tomar eso como una oportunidad. Amén. Para nuestro crecimiento, ¿verdad? Y para poder sobrellevar estas crisis que son muchas veces las que nos hacen crecer. Es correcto. Así que, por favor, si usted no ha visto el primer tema, que fue la base muy psicológica que presentamos de lo que era crisis, los factores de la crisis, las circunstancias de la crisis, usted vaya a ese primer tema para que entonces pueda entender un poquito más este y los que vienen también en esta serie Tiempo de Crisis, en tiempo de crisis. Así que no, y también si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia para alguna crisis que tal vez no hemos mencionado aquí o quizás usted quiera escuchar un poco más, pues ahí lo puede dejar en los comentarios para que quizás en un próximo video podamos contestar sus preguntas o hablar del tema que usted quiera escuchar. Así que hoy hemos titulado este segundo tema, Dios nunca nos ha prometido que las cosas serían fáciles. Ese título está bien largo. No, es que la realidad, o sea, nosotros nos gusta y buscamos a Dios muchas veces para que nos proteja, para que cuide a nuestros nietos, a nuestros hijos, que nada nos pase, ¿tú entiendes? Y eso no es real, eso no es real. Eso sería una falacia de nuestra parte, porque el mismo Jesús, inclusive a sus discípulos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero la otra parte, la más importante, más confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, dentro de la crisis, porque esta serie se llama En tiempo de crisis, dentro de la crisis, nuestro salvavidas, nuestro abogado, nuestro refugio, nuestra fuerza debe de ser Dios. Aun cuando yo recomendé, mami, que busquemos ayuda profesional. Claro. Es la combinación de un psiquiatra o un psicólogo, pero también, sobre todo, aquel que nos conoce bien, que fue nuestro creador y es nuestro redentor, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y hay crisis porque somos seres humanos, ¿verdad? Y también hay crisis porque tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido, ¿verdad?, poner nuestra vida al servicio de Dios, y eso yo pienso que es cuando uno menos se piensa que uno va a pasar por crisis, pero yo creo en lo personal que es cuando más crisis llega. Seguro. Y también en los momentos, no solamente que estemos en Cristo, aún cuando no estamos en Cristo, pero principalmente, como dice mami, mi esposa, cuando estamos en Cristo, va a haber momentos inciertos, ¿ok? Porque cuando hablamos de crisis pensamos en accidentes, notificar una enfermedad, algo familiar, eso es crisis también. Situaciones fuertes, eventos dolorosos, pero el vivir en esta vida ya es crisis. O sea, vivir en este planeta ya es crisis, porque son momentos inciertos y hoy no se asusten, ¿verdad? Pero tendría que hablar ahora de los aviones que se están cayendo, ¿sabes? Inclusive estuvimos hablando, no sé con quién, estuvimos hablando en Puerto Rico sobre los viajes y ellos me decían, mira, no es que... Planificaron un viaje que después dejaron porque tienen miedo que el avión se caiga. Esos son los momentos inciertos que traen una crisis que no es que tú estás en el hospital, no es que estás tomando pastillas antidepresivas, sino es que tú no tienes el control de todo, y al no tener el control de todo y estar viendo noticias negativas y siempre buscando las cosas malas, entonces llega un momento que yo puedo estar constantemente en crisis. ¿Ve? Constantemente en crisis por el medio ambiente, por los fenómenos naturales,
por lo científico, por lo político. Solamente, vuelvo a repetir, vivir en este mundo es estar en crisis. Sí, como mencionaste las cosas, ¿verdad? Los momentos inciertos. Y yo pienso que eso es una de las cosas que más nos preocupa y hace que esa crisis sea quizás hasta mayor, porque no conocemos, porque no lo entendemos, porque no nos lo esperábamos. ¿Sabes? Son cosas que en el ser humano, cuando llegan cosas así, ¿verdad? Que la mente de nosotros no tiene el control, físicamente no tenemos el control, esa crisis hasta se puede aumentar simplemente por el hecho de que, por lo desconocido. Y qué bueno que aprendamos. No digo que aprenda, me estoy incluyendo, no estamos incluyendo, que aprendamos a depender de Jehová, que dependamos de Él. Quien guía nuestra vida es Dios. ¿Okay? Yo no sé usted, pero a mí me da descanso eso. Cuando más crisis, cuando más embate, cuando más ataques externos vienen, lo que yo me meto es a dormir, a comer, a orar y a leer. Y mientras leo cosas espirituales y Dios me va recordando, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, eso entonces, la crisis, yo empiezo a ver que se empieza a disipar, a bajar, porque la crisis mayor está en la mente. ¿Ve? A veces sí son crisis reales que uno está pasando, embate que uno está pasando, pero la mayor crisis está aquí. Y si tú logras que Dios, el poder de Dios, esté aquí, ¿ok? Y que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, de seguro vas a pasar la crisis y Dios te va a dar completa paz. Y esos momentos de incertidumbre mayormente lo que traen es temor. Y por eso es que en toda la Biblia, y una de las cosas que sobresalta en la Biblia es cuando Dios nos dice, no temas. No temas. No temas, porque Él conoce y Él sabe que estas cosas que nos ocurren a nosotros, los seres humanos, creo que el primer sentimiento que entra a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, es el miedo. Y Él con mucha claridad y con muchas veces lo dice en la Biblia, ¿verdad? No temas. Dios va a estar con nosotros en todo momento, de que algunas veces a mí se me olvide, o quizás no lo sienta porque yo vivo de sentimientos. Esto no es cuestión de sentimientos, esto es cuestión de fe. Amén. De creer y de estar en la seguridad de que Dios está ahí. Esta es la serie En Tiempo de Crisis. Óyeme, disfruta esta nueva serie que a veces la gente piensa, este hombre está hablando de fortaleza, no ha pasado por crisis. Estamos pasando por crisis, pero seguimos concentrados y enfocados en ese Dios todopoderoso. Y hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a analizar un evento, un suceso que yo creo que muchos conocemos a través de la palabra de Dios, que podemos aprender mucho de él. Se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 35, y dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Okay? O sea, yo creo que hoy, olvídate de tus preocupaciones, de las deudas. Yo creo que tú te concentres en el tema de hoy, porque aquí hay una gran enseñanza, aquí hay una lección que podemos aprender para confiar en Dios dentro de la crisis que vamos a llegar o que estamos pasando ahora mismo. Entonces Jesús le dijo: ok, vamos a pasar al otro lado. Ok, entonces el hecho de que Dios nos pida algo no quiere decir que todo saldrá bien. No. Si quieres escuchar otra cosa, no te la puedo decir. El hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que todo va a salir bien. Y no malentiendan el hecho de que las cosas no te salgan bien aun cuando Dios no esté a tu lado. Porque Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Amén. Pero muchas veces hay cosas que pueden venir, como ya hemos mencionado muchas veces, aun cuando Dios esté allí, con la capacidad de hacer cualquier cosa, nosotros necesitamos crecer. Y de la forma que uno crece es pasando por estas etapas, porque si no fuera todo tan feliz y tan color de rosa, no necesitaríamos a Dios. Seguro. Pero como Dios, en su misericordia por nosotros, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra mente se
se agudice, ¿verdad? En cuestión de cómo uno enfrentar las crisis, Él permite ciertas cosas y es para nuestro propio bien. Me llama mucho la atención el hecho de que digas, tú sabes, que Dios está allí, pero las cosas no te van a salir bien, porque casi siempre queremos equivaler el hecho de que la presencia de Dios está allí es porque todo va a ser perfecto. Seguro. Pues lamentablemente, ¿verdad? Dios en la misma Biblia dice que nosotros vamos a pasar por situaciones en su nombre. Si es en su nombre, quiere decir que Él está allí. Seguro. Así que me molesta los malos consejeros. ¿Ves? A veces tendemos, porque ahora el YouTube, ahora son doctores en YouTube, ¿sabes? Tú buscas en YouTube y ya aprendes. Está bien en YouTube para mecánica, búscate en YouTube para aprender a montar una mesa, pero hay cosas que no se aprenden en YouTube, ¿ok? Hay cosas que se aprenden leyendo y haciéndolo bien. Y estamos hablando de consejería, de psicología, de psiquiatría, para poder ayudar a alguien en crisis. ¿Ve? Entonces hay comentarios que son poco realistas y vamos a empezar con el primero que acabamos de decir: todo va a estar bien. Y inclusive cuando dice todo va a estar bien, no dice nunca todo te va a salir bien. Son dos cosas distintas. Hello, son dos cosas distintas, ¿ok? Y me encanta esa canción. ¿Cómo dice? Todo va a estar bien, everything will be alright. O sea, me encanta, inclusive en mis momentos de casi morirme del COVID, yo no sé si más de 200 veces la escuché llorando, pero yo no me aferré a ese himno pensando que todo va a salir bien, ¿ok? Sino todo va a estar bien a pesar de la crisis. Ese es el punto principal aquí que queremos llevarte, ¿entiendes? Todos queremos que todo calles de oro, mar de cristal, que nadie me toque. Eso no es así. Y aún las crisis, ya mencionamos que es un step que podemos utilizarlo para otro nivel. Y también a veces Dios lo permite para sacar cosas, para pulir, para santificar. Entonces resiste la prueba, porque no todo va a salir bien. Pero cuando te ven así y te dicen, no, todo va a salir bien, todo va a salir bien, la persona dice, ¿de qué me está hablando este tipo si tengo una enfermedad terminal? ¿De qué me está hablando este hombre o esta mujer? Seguro, porque él no la está pasando. Entonces hay que saber explicar, cuando tú quieras dar un consejo, saber explicar dentro de una persona que está en crisis cómo puede hacer en ese sentido. Y nosotros hemos tenido experiencias donde hay personas que están, ya los médicos le dijeron, tú sabes, te quedan 3 meses, te quedan 6 meses, y nosotros vamos a hacer visitas, nosotros vamos a apoyar a la persona, y hay otros que lo único que le saben comentar es, todo va a estar bien. Y eso me choca un poquito, porque la falsa expectativa que le están presentando a esta persona, tú sabes, de que, sabes, no te preocupes que todo va a estar bien, cuando la persona está pasando por una crisis de vida o de muerte. Y ese comentario yo pienso que pues tenemos que saber utilizarlo bien en el momento correcto y en la situación correcta, porque no siempre todo va a estar bien. De que Dios está en todo momento y en todo lugar, sí, pero no todo sale bien. Entonces no podemos crear en las personas, ¿verdad?, esa expectativa, y más que tal vez no es 100% real, de que todo va a estar bien. Y a mí me encanta esa frase. Es una frase muy bonita. Sí, es una frase que anima. Se utiliza mucho, y yo pienso que en muchas situaciones es cierto, pero no en todas. Así que no lo podemos utilizar como hasta casi como muletilla para salir del paso de pues sentirme bien que le dije algo bonito, ¿me entiendes? Hay que ser realista en muchas de las cosas. Por eso yo repito, el decir todo está bien, ok, o todo saldrá bien, no quiere decir que todo estará bien, ¿ves? Cuando yo voy a un hospital o voy a una persona que tiene alguna enfermedad o está pasando por situaciones, yo antes de orar, yo le digo, mira, vamos a orar. Dios tiene el poder de sanarte, pero puede ser también que Dios tenga otros planes, ¿ves? Así que no, vamos a orar en el nombre de Jesús porque Dios es poderoso, te va a sanar.
No, es como dice mi esposa, ¿sabe? Estaríamos llevándole una falsa esperanza a la persona porque nosotros no somos Dios y no sabemos cómo va a trabajar. Si no fuera así, entonces todo lo que le pasó a José, ¿ok? Dios estaba con José, lo dice, y José y Dios estaba con José. Pero que una loca empezó a decir cosas mentiras de él, cayó preso, ¿ok? ¿Sabe? Lo vendieron, lo querían matar, ¿sabes? Todo estuvo bien porque Dios estaba, pero no fue que todo salió bien. No sé si me estás entendiendo este segundo tema. Y esta parte, yo pienso que, pues, si estamos aquí para educar, ¿verdad? Y para enseñar, hay que tener mucho cuidado en el uso de esta frase, porque uno nunca sabe en qué mentalidad está la persona que la está recibiendo. Correcto. Entonces, yo he escuchado personas que han estado en una crisis, pero exageradamente una crisis, que tú piensas, esta persona no va a salir de esta crisis. Y sale. Pero cuando sale dice, no, a mí me dijeron que todo iba a estar bien y ¿qué pasó? Tú sabes, entonces comienzan con esas ideas de que me mentiste, y más si es una persona de confianza. Seguro. Tú sabes, alguien que tú esperabas que estuviera ahí para ti y te dice algo y no salió como ellos decían, pues yo pienso que sí hay que tener un poquito de cuidado. Sí, claro, decir cosas con fe y creyendo de que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no presentando un absoluto. Sí, no, hay que tener cuidado, yo pienso, porque la mentalidad de la otra persona puede estar en juego también, su fe, tú sabes. Seguro. Otra palabra que no me gusta mucho cuando tú estás en crisis y te dice, no te preocupes. Esto me estás diciendo. O voy a orar por ti, no te preocupes. ¿Sabes? Oye, hello, estoy preocupado porque me van a quitar la casa. Es como que están despachando ese sentimiento que uno tiene o esa crisis que uno tiene, como que la están minimizando al punto de que pues no pasa nada cuando sí está pasando algo. Que por cierto, te adelantaste, ¿verdad? Y es una frase bastante mexicana, pero la usamos nosotros, pero ellos la usan más, no pasa nada. Tú estás casi que te quitan las piernas, tú estás de que ya te van a dar pastillas antidepresivas, ya caíste 3 veces en el hospital y la persona te dice, no pasa nada. Óyeme, hello. Así que cuidado. Así que, pero vamos a volver otra vez a Pedro. ¿Se acuerdan que empezamos hablando que Jesús le dijo pasemos al otro lado? ¿Ok? Esa invitación a los discípulos, no tenían ellos la mínima idea en el proceso en que Dios le permitiría vivir. O sea, pregunto, ¿Dios sabía que iba a haber una tormenta y iban a quedar solos? Sí. Así que el hecho de que Dios lo sepa todo también nos pasa por procesos para pulirnos, ayudarnos, madurarnos dentro de la crisis. Y por eso que dice Marcos 4, 36 y 37, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Esta historia, lo hemos escuchado desde chiquito, desde cuna, ¿ve? Pero tiene una enseñanza tan increíble, ¿ok? Porque todos atravesaremos tormentas, tempestades, y si lo hablamos de huracanes, categoría 5, que todos atravesaremos nuestro propio Getsemaní y nuestro propio Calvario. Todos. Me sorprende la gente que todo le va bien, me sorprende, le aumentaron el sueldo, critican a todo el mundo, hablan muy elocuente, muy qué sé yo, pero no le pasa nada. Y hay una cosa que me impresiona mucho de esta historia, es que el día era común y corriente. Estaban haciendo lo que normalmente hacían todos los días, no había nada diferente. De que Jesús le pidiera, vamos a montarnos en la barca y vamos para el otro lado, ya se lo había pedido un montón de veces. Ellos no estaban haciendo absolutamente nada diferente
a lo que ya estaban acostumbrados a hacer cuando llega la tormenta. Muchas veces nosotros podemos vivir nuestra vida como común y corriente, como siempre. Estar haciendo las mismas cosas que hacemos, nos levantamos, nos acostamos haciendo las mismas cosas todos los días. Y puede que en un momento dado, en ese mismo estilo de vida que ya hemos llevado siempre, llega la tormenta. Lo que quiero decir es que no es porque yo hice algo malo, no es porque yo hice algo para provocar esta tormenta, porque los discípulos estaban haciendo con Jesús lo mismo que hacían todos los días. Así que no nos empecemos a echar la culpa de que esta tormenta llegó porque yo hice algo malo, porque mira, pues cometí tal error y ahora no. Sí, hay tormentas que llegan por eso. Seguro. Pero en esta tormenta que nosotros estamos hablando, ellos no estaban haciendo nada diferente. Lo mismo de siempre. Así que es bien importante entender que antes de llegar al lugar de destino, va a haber fuertes tormentas. Y estoy hablando ahora, no estoy hablando de los discípulos, estamos hablando de cada uno de nosotros. Antes de llegar al cielo, antes que Cristo venga, inclusive antes de morir, si Jesús no viene, todos, antes de llegar a nuestro destino, va a haber fuertes tormentas en nuestra vida, va a haber crisis. Por eso esta nueva serie se llama En tiempo de crisis. En tiempo de crisis. El próximo vamos a hablar del tiempo de crisis de la mediana edad, así que no te lo puedes perder. Así que Dios nos promete pasarnos ¿a dónde? Al otro lado. Lo único que no nos explica cómo lo va a hacer. Él no te habla de eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué quería enseñarle Jesús a sus discípulos? ¿Qué quería enseñar? Porque siempre en cada crisis hay una enseñanza. Siempre. ¿Ok? Puede ser que vino porque es el diablo, o porque te lo buscaste, o porque Dios quiere pasarte por un proceso, pero sea cualquiera de las tres, hay una enseñanza en todo. Por eso es bien importante que dentro de tu crisis, en vez de estar culpándote, en vez de estar enojado, en vez de estar peleando con esa depresión, lo que deberíamos decir, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme con esta crisis? Ayúdame a estar tranquilo, dame paz, ayúdame a manejar este proceso, esta nueva etapa de crisis, ¿ok? Y ayúdame a pasarla en victoria en Cristo Jesús. Así que, ¿qué quería enseñarle? Él quería enseñarle que Jesús no solo era el Mesías, sino también era Dios. ¿Ve? Y es bien, y ustedes lo pueden repasar después, es bien increíble que viendo las maravillas de Jesús, cuando Jesús se levanta y calma el mar, dice, ¿y quién es este que el viento y el mar obedecen? Andando con el quien no lo conocían. Podemos habernos bautizado, podemos ser predicadores, podemos tener un departamento en la iglesia y ser los más carismáticos, pero en los momentos de crisis es que se nota si tú estás o no. Y en esta historia que acabas de mencionar, el versículo anterior, que cuando Jesús le dice a ellos que se monten en la barca, esa barca no fue sola. Esa barca, aunque Jesús estaba en una barca con sus discípulos, a vuelta redonda habían otras barcas que también estaban en el mar. Y lo que me da a entender eso a mí es que cuando ellos estaban pasando por su crisis, habían otras personas alrededor mirando, a ver cómo ellos iban a enfrentar y iban a poder salir de esta crisis. O sea que cuando nosotros pasamos por la nuestra, hay gente alrededor que nos miran y se fijan a ver cómo es que uno está sobrellevando esa crisis. Y tal vez la lluvia y la tormenta está sobre mí, pero el que está al lado mío ve eso y va a decir, espérate, lo que tiene ella, que está pudiendo ser verdad tan tranquila y tan pacífica en esta tormenta, yo quiero. Y eso es una forma también de uno testificar, porque no solamente se testifica con palabras, sino también con actos, de que quien está conmigo es más poderoso, ¿verdad?, de cualquier otra cosa en este mundo. Y si esa tormenta Dios la puso allí, ¿verdad?, para que otros también puedan ver cómo yo la llevo,
pues hay que aprovechar. Y hablamos de oportunidades otra vez aquí. Es una oportunidad no solamente para que yo pueda crecer, sino ayudar a otros también a crecer. Amén, amén, amén. Las tormentas espirituales, y también yo digo hasta emocionales, tienen como fin limpiar el camino. Acuérdate que cuando viene una tormenta, viene mucho viento. ¿Ok? Todo el mundo se concentra, por supuesto, se concentra en los árboles que se cayeron, pero también hay momentos donde ha sido una bendición porque ha limpiado el camino. ¿Ves? Entonces las tormentas y las crisis que vienen a nuestra vida, sin querer queriendo, como dice el Chavo del 8, permite poder limpiar algunas cosas o uno identificar en qué cosa había que resolver, cerrar, parar, para entonces que seguir la travesía hasta el final. Y dice Marcos 4:38, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Esto está brutal. ¿Sabes? ¿Cómo, y ustedes han escuchado esto mucho, cómo Jesús, en medio de una enorme, porque cuando dice que el agua estaba entrando, era súper fuerte y yo no he estado en esa zona por lo menos, pero según los historiadores y según los teólogos, cuando venían esos 4 vientos de diferentes lugares que chocaban, era algo que no tenía control. Por eso es que en un momento dado Pablo, hablando ahora de Pablo, soltaba el timón para que se fuera a donde el viento se lo llevara, porque es que no podía, era casi imposible. Y ahora con una tormenta de categoría, Jesús estaba durmiendo. Yo no entiendo. Bueno, yo entiendo porque Él es Dios. ¿Ok? Y por eso es que ahora pudiéramos analizar Salmos 4:8 y pudiéramos entenderlo un poquito mejor, que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me harás sentir confiado. Salmos 4:8. Y en mis crisis, en el pasado he repetido ese versículo decenas de veces, llorando, aferrándome a esa palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me harás sentir confiado. Y qué gran diferencia, ¿verdad? Que uno se pueda acostar a dormir tranquilo en una tormenta versus una persona que en sus tormentas se acuestan a dormir para no querer levantarse más. Que se encierran y dicen que no, aquí me voy a quedar hasta que esto... Pero es que no puedes sobrellevar la tormenta encerrándote. Claro, hay momentos que uno necesita un poquito de espacio. Seguro. Porque uno no sabe, pues hablamos en el primer tema, ¿verdad? De esa que uno no conoce, la incertidumbre, no sabes qué hacer, pues está bien. Pero acostarse en paz versus acostarse en depresión y no querer salir, odio, son dos diferentes cosas. Insomnio. Y hay que realmente buscar el dormir en paz para que entonces esa tormenta no nos ahogue, porque si el agua estaba entrando, quiere decir que el barco se iba a hundir. Y Jesús estaba tranquilito en su almohadita, quién sabe, ¿verdad? Si se estaba mojando o no, yo no sé. Pero aun cuando esa agua estaba entrando y le pudiera mojar los pies, los zapatos, no sé cómo él estaba allí, él estaba en paz y tranquilidad sabiendo, Amén. Tú sabes, con quién andaba él. Y nosotros pienso que tenemos que quizás tomar esa misma actitud de estar en paz y en tranquilidad, aun cuando el agua esté entrando a nuestra barca. Y es difícil hacerlo. Es difícil y yo no sé, hemos estado en tormenta y solamente los rugidos del sonido, trueno, ¿sabes? Está fuerte, pero con nosotros está Jehová. Y esto lo digo en cada momento que estoy en una iglesia. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede hacer grandes cosas para Dios. Pero son en estos momentos de crisis donde tú tienes que demostrar en el nombre de Jesús de qué tú estás hecho. Okay, Dios nos da la resiliencia, nos da el poder y la fuerza para mantenernos tranquilos
en medio de leones como Daniel, en medio de amenazas como los hermanos de José, en medio de esa inclusive ballena que a veces nos quieren meter dentro de la ballena, Dios tiene la capacidad de ayudar. Así que cuando lleguen las tormentas, haz como Jesús. Esas son las recomendaciones que te damos. Cuando lleguen las tormentas, haz como Jesús. Duerme y descansa. Duerme y descansa. Segundo, no te preocupes que Jesús esté dormido. Hello. No te preocupes que Jesús esté dormido, porque Él sabe cuándo se va a levantar. Él no llega ni tarde ni llega temprano. Él sabe, Él tiene, como dice el chavo, tengo el fríamente calculado. Tengo el tiempo fríamente calculado. No, y la otra cosa es que en Salmo declara que Él no duerme. No duerme como nosotros dormimos. Él duerme de una forma, en esa barca, Él durmió de una forma totalmente diferente. Así que nunca pensemos que Jesús se duerme y se olvida de nosotros y pues allá ustedes que se la resuelvan. Tal vez los discípulos estaban pensando, pero ¿y qué le pasa? Que nosotros aquí hundiéndonos y no se levanta a ayudarnos. Pero Jesús lo tiene, como lo dijiste, ¿verdad? Fríamente calculado. Él sabe todo segundo, cada minuto de nuestras vidas y Él nunca va a dejar que esa barca se hunda sin Él hacer algo. Somos la niña de sus ojos. Somos lo que Él más quiere. Pero está brutal. Tanto nos quiere que Él bajó de allá y le pidió a Moisés hacer un santuario para morar en la Chequina. No resistió, porque era muy poco el tiempo con su gente, que se vistió en un estuche humano, caminó como nosotros y vivió como nosotros. Con nosotros está Jehová. Y por eso es que lo que queremos dejarte ahora en este segundo tema, Dios no nos ha prometido que todo saldrá bien, pero sí nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final. Y Dios lo que va a hacer es levantarse cuando tú le clames, ¿ok? No al tiempo tuyo, sino al tiempo de Él. ¿Ve? Y ahora voy a hablar del diablo. El diablo quiere a veces desquiciar a la persona, enloquecer a la persona, llevarte hasta el extremo de un hospital psiquiátrico, de pastilla antidepresiva, de volverte loco o loca. Esa es la intención del diablo, que dice que él viene para matar, robar y destruir. Sin embargo, esta historia nos demuestra que si le clamamos a Dios y le gritamos a Dios, cuando Él se levante en su momento, Él nos va a dar calma y paz. Y nos va a dar la victoria, que solamente la victoria puede venir de Él. Así que en esta hora te agradecemos. Esta es la nueva serie. ¿En tiempo de? ¿En tiempo de qué? De crisis. En tiempo de crisis. Así que venimos con el tercer tema, el cuarto tema, quinto tema. Dios le bendiga, Dios le guarde.